El objetivo de este curso para nosotros es establecer un nexo de unión entre los profesionales sanitarios de las diferentes disciplinas que tratan a los pacientes con dolor pélvico crónico. Realmente tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida en todos los aspectos, incluido el cognitivo, el sexual y el emocional. Simplemente dar las gracias a todos los que han hecho posible este curso, por supuesto a la Sociedad Española de Dolor, a todos los ponentes que han aceptado, incluidos los pacientes, y bueno, también a las casas comerciales, a todas las que han colaborado con nosotros, que colaboran todos los años y que son parte importante en la génesis de estos cursos. Y nada más, gracias por venir a todos los alumnos y vamos a empezar ya con la primera ponente, que es Inmaculada Failde. Te voy a presentar. Bueno, pues efectivamente, buenos días a todos, gracias a todas, como siempre, somos mayoría profesionales, mayoría pacientes, no es cuestión de género, pero yo creo que un poquito sesgado sí que está, ¿eh? Bueno, bienvenidos ahora totalmente en serio a todos, bienvenida a Inma. Mira, tenía preparado aquí todo lo que has hecho y la verdad es que no me cabe. Es que he tenido que hacer varios párrafos para quienes todavía no la conozcan, que entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocerla en primera persona, como tengo el honor yo misma. Inmaculada Failde es catedrática de la UCA, de la Universidad de Cádiz, del Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. Ella es médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Fue su formación en Cádiz, aparte de otros 200 reconocimientos, diplomaturas, másteres, grado, posgrado, profesora titular, ha dirigido más de 100 tesis doctorales, es revisora habitual de revistas de altísimo factor de impacto a nivel nacional e internacional, pero para nosotros, como Sociedad Española de Dolor, es especialmente importante su aportación dentro del Observatorio de Dolor. El Observatorio del Dolor es una iniciativa de la Universidad de Cádiz, potenciada por la Fundación Grunenthal, que nos aporta luz de manera milagrosa cada X años cuando termináis vuestros trabajos de prevalencia, de epidemiología, entre otros. Y esta vez, en este año 2023, tenemos muy recientes los datos de nuestro barómetro del dolor. Inmaculada es una persona, un referente en nuestra sociedad científica. Evidentemente no voy a comentar estos resultados porque aunque ya los hemos utilizado en sucesivos trabajos de la Sociedad Española del Dolor desde su publicación, pues mejor que ella, nadie para describirlos. Inma, bienvenida, es un lujo tenerte aquí. Pero bueno, pues buenos días a todos, a todas y encantada de estar aquí como siempre. Para mí sí que es un lujo estar aquí un año más, que ya he venido muchas veces y compartir pues con todos vosotros vuestra experiencia. Yo soy, como ha dicho María, que bueno María, no tengo palabras, muchas gracias. Ya tengo una edad, pero 100 tesis doctorales no he dirigido, ¿eh? Sí, como 12 o 14, pero 100 eran como demasiadas. Bueno, que muchas gracias por tu presentación y por tu cariño, que no es poco, ¿eh? Y el de todos vosotros. Que no sé qué decía, que bueno, es un lujo para mí sí que es un lujo estar aquí un año más y poder compartir, bueno, pues lo que nosotros hacemos en el observatorio y en la Universidad de Cádiz, que darle una utilidad, porque bueno, no siempre las cosas que se hacen, bueno, yo sí soy, es verdad, de la opinión que todo lo que se hace en investigación, más pronto o más tarde tiene utilidad. Pero esto como que es muy rápido, ¿eh? Ves un dato y aunque nos cueste trabajo conseguirlo y muchas veces no es lo preciso, lo estupendo que podría ser, pero yo creo que ayuda y que bueno, pues eso ya es un éxito y un avance, ¿no?
Bueno, pues a mí me han encomendado que os hable hoy, espero no ser demasiado plasta, sobre la epidemiología del dolor pélvico crónico. Esa es la presentación. Bueno, pues como soy la primera, pues me ha parecido necesario, para poner en contexto el tema, pues poner esa figura que está publicada en el JAMA, hace muy poquito, de todos los procesos o todas las patologías que se pueden asociar con el dolor pélvico crónico. Y bueno, pues simplemente introduciros en el tema, que para mí también ha sido un reto, con estos puntos fundamentales. De entrada vemos que es un proceso complejo y que con frecuencia está infradiagnosticado, infratratado, que afecta a mujeres, pero también afecta a hombres, como vamos a ver ahora, que se asocia con otros procesos, como veis ahí, que tiene consecuencias, como bien ha dicho María, emocionales, sexuales, cognitivas, de todo tipo, que impacta en la calidad de vida y que ocasiona importantes costos económicos y laborales, como vamos a ver en breve. De entrada nos encontramos con la definición, se basa esencialmente en dos elementos. Uno, en la localización del dolor, en la localización en la pelvis, que veis aquí, esto así, que veis aquí, que bueno, que es ese espacio que todos conocemos, que va desde el ombligo hasta la sínfisis del pubis, y que parece como muy sencillo, pero que tiene un montón de órganos, un montón de vísceras, un montón de estructuras dentro que lógicamente se pueden afectar por este problema, además del suelo pélvico. El suelo pélvico, que muchas veces se olvida, pues bueno, los ginecólogos y los fisioterapeutas saben bien que pues hay una serie de músculos, de nervios, etcétera, que se afectan en esta patología. Eso por una parte, la localización en la pelvis y el tiempo, la duración. La duración, que generalmente se considera 6 meses de dolor, pero que bueno, dependiendo de los estudios vemos que hay entre 3 y 6, 3 e incluso menos dependiendo del proceso. Bueno, aquí he puesto dos definiciones también un poco para centrarnos en el tema, que son pues las más actuales, las más reconocidas, así, a ver si se... Una es la del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que es la que tenéis ahí, que básicamente se centra en lo que hemos dicho, la localización del dolor, en la duración del dolor, pero que además se asocia con una serie de problemas, como hemos dicho, problemas conductuales, sexuales, emocionales, y con una serie de síntomas en otras estructuras, en otras vísceras, en otros órganos, que veremos que son muchos. Además de eso, bueno, es un dolor continuo, intermitente puede ser, y que bueno, el dolor cíclico, la dismenorrea esencialmente pues se considera cuando tiene unas consecuencias, fundamentalmente cuando produce unas consecuencias ese tipo de dolor. Luego hay otra definición que es aquí, que es mucho más simple, pero que bueno, que también en algunos estudios se utiliza y en algunos artículos. ¿Cómo se clasifica? Bueno, pues clasificamos de entrada el dolor, o una de las clasificaciones que podemos ver, independientemente del sexo, o asociada al sexo masculino, o personas que han nacido bajo este sexo, y luego en mujeres o igual, o que han nacido bajo este sexo. Yo he señalado ahí algunos, los más frecuentes, porque son muchas las patologías que se asocian con estos problemas. De entrada, independientemente del sexo, vemos el síndrome del dolor uretral. Todos son síndromes porque son de causa indefinida, desconocida, imprecisa. El síndrome del dolor vesical o la cistitis intersticial, del colon o del intestino irritable, neuralgia del pudendo, síndrome miofacial del suelo pélvico, eso un poco las más prevalentes. En el hombre, el dolor prostático, el síndrome del dolor prostático, el dolor testicular. Y en el caso de las mujeres, fijaros, una barbaridad de patologías. Eso lleva a que el número de artículos o el conocimiento de todos estos procesos en la mujer pues sea como más evidente, ¿no? Porque hay muchas más publicaciones en la población femenina que en la masculina. Fijaros que prácticamente son todos los órganos que se encuentran, algunas de las vísceras o de órganos
en la zona de la pelvis están ahí representados, y solamente son algunos. Y luego, bueno, las patologías psicosociales, la depresión, la ansiedad, el abuso sexual masculino en el hombre, en la mujer también, el estrés, en fin, el estrés postraumático. Bien, pues ahora ya un poco centrado el tema, algunos datos, porque bueno, yo he venido aquí a contaros datos esencialmente sin pasarme, pero sí para contaros un poco la situación en base a lo que se ha publicado o que está en la literatura, o al menos a lo que yo he tenido acceso, ¿no? Ahí tenéis, pues, en las patologías concomitantes, la mujer que hemos dicho antes, pues hay dos estudios, uno del 2016 y otro del publicado en la revista PLOS ONE en el 2023, donde tenemos alguna información respecto a los procesos que hemos visto antes. En concreto, vemos aquí que en mujeres en edad reproductiva, o sea, hay un grupo de menores de 51 años, pues los procesos más frecuentes son el colon irritable, en casi el 30%, la endometriosis, que vemos como en el año 2023 es muchísimo más frecuente. Bueno, yo creo que es una frecuencia extraordinaria, porque el 70% es una barbaridad. Yo me dirijo a los ginecólogos, que son los que ven estos procesos. Luego el ovario quístico, y luego en mayores de 51 años, fundamentalmente el síndrome de colon irritable y los prolapsos de útero y de vagina. En el otro lado de la presentación vemos como, además de estas patologías, colon irritable, endometriosis, el síndrome de dolor vesical, la ansiedad y la depresión, antes comentaba con María Rull, que la salud emocional prácticamente está presente en todos los procesos, en muchos procesos patológicos, pero en todos los procesos que se asocien o que impliquen un dolor crónico. Entonces vemos aquí que la frecuencia de ansiedad y depresión en estas personas, en estas mujeres, también es especialmente importante. En el caso del hombre, bueno, pues yo he resaltado fundamentalmente el dolor pélvico, la prostatitis crónica, y que, bueno, algunos datos de prevalencia que he encontrado, pues vemos que la prevalencia mundial oscila entre el 2 y el 9, veis que los datos vamos a ver que los datos son bastante variables a lo largo de los estudios. En Europa entre el 10 y el 14%, en Estados Unidos, y luego hay una serie de comorbilidades bastante prevalentes en estas personas y que lógicamente pues le afectan extraordinariamente su calidad de vida, como son pues la disfunción sexual, un problema grave y además con consecuencias importantes, el síntomas urinarios, la depresión y la ansiedad. Desde el punto de vista de la epidemiología, pues siempre hay problemas, porque siempre hay problemas de definición, siempre hay problemas de tipo de estudio, etcétera. Concretamente, en este grupo de patologías, podemos decir, o de procesos, pues cuando he ido revisando el tema, pues se identifican una serie de cosas que, claro, limitan los resultados o lo que vamos a encontrar. De entrada vemos que falta una definición común. Por aquí me decían, ahora cuando yo decía 6 meses, me decían, pues unos estudios hablan de 3-6, otros 6, otros 3, en fin, un poco de lío. Las causas múltiples asociadas, que claro, es complicado centrar y dar un dato de la patología concreta. Los diseños del estudio diferentes, la mayoría son estudios transversales, pero que claro no nos dan una información de seguimiento, con lo cual tenemos un dato puntual que puede cambiar pues dentro de 4 años, a lo mejor es otro. El ámbito del estudio, no es lo mismo hacer un estudio epidemiológico, esto pasa siempre en epidemiología, un estudio epidemiológico en un centro sanitario que en la población general. Y luego pues que fundamentalmente nos encontramos que hay más estudios en mujeres y además en edad reproductiva, lo cual lógicamente nos limita la información que podemos tener. Todo ello pues hace que la epidemiología sea un poco compleja, pero bueno, en un intento de poner un poco de aclarar el tema, pues yo he hecho una revisión de algunos de los artículos fundamentalmente, sobre todo revisiones sistemáticas que nos pueden dar un poco de luz respecto a estas patologías o a este grupo de problemas. Concretamente, aquí tenemos un artículo que es una revisión sistemática que se publicó ya hace algunos años, en el 2014, en el que, bueno, pues de los 133
133 artículos que trataban el tema, solo en 7 se hablaba de prevalencia, es decir, a cuántas personas afectaba, ¿no? Que son los que tenéis ahí. Como veis, prácticamente todos se hacen en mujeres, bueno, son todos en mujeres, unos son la mayoría son en población general, ay, perdón, ya me he ido de aquí, en población general, pero luego hay aquí uno que es en un centro de salud, por aquí, en un centro de salud y en un hospital. Entonces vemos que los resultados, si nos fijamos en los resultados de la prevalencia, pues son completamente dispares. En Europa solamente un estudio en Austria y va desde 5,7% de la población al 26,6%, un rango bastante amplio. Esto por una parte. Esto es una revisión desde el 2005 al 2012. Este mismo autor hace una comparación de lo que él encuentra desde el 5 al 12 con otra revisión previa que publicó la Organización Mundial de la Salud con datos hasta el 2005 y ve que en realidad en ese periodo de tiempo solamente se han publicado 7 artículos, 7 estudios sobre en los que se incluye la prevalencia como una medida, y vemos que igualmente resultados bastante dispares. Bueno, podemos decir que entre 10 y 20, pero también hay entre 0 y 10, en fin, una gran variabilidad en la información. Más tarde, el mismo autor que vimos antes incluye, además de los anteriores, en 2005 otro estudio, un estudio transversal que se hace en Brasil y que encuentra una prevalencia del 19%. Bueno, podemos decir que está entre el 20 o entre el 10 y el 30 donde nos movíamos. Y luego también encontramos aquí un estudio de Díaz Moedano, un estudio en España, de hace ya unos cuantos años, en el que la prevalencia global es del 22,8%, o sea, la prevalencia en nuestro medio es de rango superior. Y luego una enorme diferencia entre hombres y mujeres. Vemos que en las mujeres casi el 31%, mientras que en los varones el 15,5%. Obviamente hay problemas en la población masculina, pero aparentemente digo, que hay más problemas en la población femenina. ¿Por qué digo aparentemente? Pues muy sencillo, porque está lo que nosotros llamamos el sesgo de publicación, y es que si solamente se publican datos de población o se publican más datos de población femenina y en una determinada edad, pues la población femenina de más edad o los hombres pues se van a quedar bastante infravalorados, ¿no? Entonces tenemos menos resultados. Bien, aquí en este estudio vemos que es un estudio del 2021, vemos que también es en mujeres de 18 a 49 años, premenopáusicas, y entonces ellos encuentran sobre todo dismenorrea, dispareunia de una intensidad moderada a alta, en un porcentaje bastante alto, pero luego ellos ven, yo he puesto aquí este gráfico, en el que si os fijáis aquí, la intensidad del dolor disminuye conforme aumenta la edad, es decir, conforme las mujeres son mayores, pues la frecuencia de dismenorrea y de dispareunia es menor. ¿Qué factores de riesgo se han identificado a lo largo del tiempo en distintos estudios en mujeres en concreto? Pues la raza caucásica parece ser un factor de riesgo, el estado civil, separados, divorciados, viudas, nivel de estudio alto, pero estos resultados no son consistentes, podemos decir, entonces, bueno, hay variabilidad. Se habla de ello, pero no es... luego la edad, el riesgo es mayor en mujeres de 51 años cuando se estudia a esas mujeres, pero la frecuencia, pues vemos que nos da la idea de que es más frecuente en la población femenina, pero es porque no se estudia mucho la población mayor. Síntomas somáticos no dolorosos, es decir, que cuando existe este tipo de patologías, con frecuencia también hay otros síntomas, como puede ser pirosis, dispepsia y una serie de sintomatologías inespecíficas o no diagnosticadas. La fatiga, vemos que el riesgo, veis aquí la OR, ¿no? Que esto indica el riesgo, la probabilidad de tener dolor pélvico crónico cuando se tiene fatiga media o moderada intensa, que aumenta conforme la intensidad, y la depresión mayor.
Todos ellos son factores de riesgo que se han identificado en la población masculina. En el caso del dolor pélvico prostático, en varones, pues, bueno, yo he marcado ahí en rojo las OR o los que son mayores de 1, que quiere decir que hay un riesgo. Esa patología o ese factor de riesgo implica un riesgo mayor de prostatitis. Concretamente aquí en este estudio se analizan los estilos de vida muy relacionados en determinados con los procesos prostáticos y vemos cómo aquí los sujetos que tenían un turno de noche, es decir, trabajo nocturno, parece que tienen más riesgo, el estrés, el estado del consumo de tabaco, el consumo de alcohol, todos esos son factores de riesgo identificados. Por contra, el consumo de agua es un factor protector. Y luego vemos aquí más abajo, en cuanto a la dieta, que con respecto a una dieta balanceada, la dieta rica en fibra, en vegetales, fundamentalmente en carne, pero sobre todo rica en fibra, constituye un factor de riesgo de prostatitis crónica. La explicación que le dan los autores es que al haber una mayor cantidad de residuos aumenta el volumen en el intestino y que eso produce una compresión de la próstata que se traduce pues a lo largo del tiempo en mayor dolor. Por otra parte vemos aquí abajo el retraso en la eyaculación y la retención de orina, es decir, más volumen se retiene, más tiempo la orina, más vejiga más grande y bueno, las vesículas seminales, etcétera, pues también son factores de riesgo mayores de prostatitis. En el caso de la intensidad del dolor, vemos que se relacionan pues la vida sedentaria, es un factor de riesgo de más intensidad, el consumo de cafeína también es un factor de riesgo y la ingesta de agua es un factor protector. Entonces, bueno, tenemos ahí algunas ideas de esto. En otro estudio vemos aquí que igualmente los factores que se relacionan con la intensidad del dolor, pues vemos que son la edad, a mayor edad más, lo que decíamos antes, la retención de orina, la vejiga repleta que no se vacía adecuadamente, la ansiedad y la irritabilidad, el uso de preservativo, el uso de condón, y el tabaco. Son factores de riesgo asociados a la mayor intensidad del dolor en estos pacientes. Bueno, y hemos hablado de consecuencias de estas enfermedades sobre los sujetos. Vemos que en este trabajo concretamente se habla de utilizando el SF-12, que es un cuestionario de salud, de calidad de vida bastante generalizado y que donde se establecen la función física, que el PCS que he puesto ahí, el MCS, la función mental, vemos como tanto en mujeres como hombres el rango, el valor medio, el valor de la población general está en 50, o sea que es lo que se considera normal. Pues vemos como tanto en hombres como en mujeres las medias están por debajo de esos valores, lo cual que implica que la calidad de vida es más baja, tanto la mental como la física, ya no solamente que lo digamos, sino que lo mostramos numéricamente. Y luego, bueno, vemos aquí hay pocos estudios de seguimiento, pero concretamente en este estudio vemos que cuando se hizo un seguimiento a los 12 meses, así como había, por ejemplo, el dolor mejoraba y la ansiedad también, pero sin embargo la calidad de vida se mantenía igualmente mala, es decir, que la calidad de vida de los sujetos no mejoraba cuando habían pasado 12 meses. Aquí vemos en las mujeres, bueno, centrándonos en las mujeres con endometriosis, que hemos visto que es una patología bastante... ¡Uy, madre mía! El reloj que habla. La endometriosis, pues vemos aquí igualmente, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí vemos igualmente que, bueno, función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, son todos los dominios dentro de la calidad de vida. Vemos cómo si comparamos la población general, o sea, son mujeres todas con endometriosis, aquellas que están vistas en clínicas
en clínicas o en hospitales o en centros sanitarios y en asociaciones de pacientes, vemos que precisamente los que están en asociaciones de pacientes o en clínicas tienen los valores que son estos con las rayitas grises, o sea, con las cruces grises y negras, son las que tienen peores puntuaciones en todas las dimensiones, especialmente en vitalidad, especialmente en salud general. Y bueno, y aquí cuando este autor habla de qué cosas influyen más en la calidad de vida de los pacientes, bueno, ellos esencialmente hablan de factores psicosociales, ¿no? Entonces encontramos aquí, aunque no sé si desde allí detrás se ve muy bien, vemos que la ansiedad, la depresión y el catastrofismo son tres elementos que interactúan, que tanto, o sea, que la relación es bidireccional en un sentido y en otro, pero que a su vez actúan sobre el dolor pélvico, que es como intermediario de la calidad de vida, de la relación entre esas variables y la calidad de vida. En el caso del dolor pélvico prostático, pues yo, a pesar de que este artículo es de hace ya unos pocos de años, o sea, porque es del 2001, ya es casi una antigüedad, pero me ha parecido interesante porque compara lo que es la calidad de vida de estas personas que tienen dolor prostático crónico, con otros grupos, con otras patologías, con la población general, como vemos arriba, que están por encima de 50, que es el nivel medio, el nivel que he dicho que era normal. Y luego, pues por ejemplo, con diabetes, los pacientes diabéticos que tienen una peor calidad de vida, en este caso la función física, no la mental, la enfermedad cardíaca, que tienen también la función física y la mental, y en el caso del dolor pélvico, aunque están por encima los valores de la enfermedad cardíaca, pero sin embargo están por debajo de 50 que marcamos. Tengo que decir que en el SF36 y en el SF12 un descenso de la puntuación de 5 con respecto al valor de referencia, que son 5, se considera clínicamente relevante. Por tanto, bueno. Igualmente vemos aquí en este trabajo que conforme aumentan los síntomas, la severidad del dolor, hablamos, la intensidad del dolor y los síntomas urinarios, vemos que la calidad de vida, tanto física, pero sobre todo la mental, va disminuyendo progresivamente. Con lo cual vemos que estas patologías no solamente tienen un efecto clínico que podamos ver, sino en términos generales en la calidad de vida de todos los sujetos que lo padecen. Otro aspecto, además de la calidad de vida, es el coste económico. Son procesos que ocasionan, aparte del impacto en la persona, un coste económico y laboral, un coste social. Vemos aquí algunos estudios donde establecen una cantidad concretamente en este trabajo del 2023, pues lo establece en casi $30.000 por paciente y año en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. De ello, aquí había un grupo de 607 pacientes, que 75% estaban trabajando, y el 30,5% de ellos referían que habían tenido alguna pérdida a consecuencia de estos procesos. Y en el 62,1% había una pérdida de productividad. Igualmente, otros autores pues establecen unos niveles, fijaros, en 2012 ya hablaba de casi 10.000 euros, 9.500 euros, imaginaros, eso se ha podido incrementar considerablemente desde el 2012 hasta aquí, ¿no? Y luego en Australia también otras cantidades. Pero sobre todo Armour hablan de cómo se distribuye ese gasto, cómo está repartido. Vemos que fundamentalmente el 75% del gasto se debe a pérdida de productividad. Que además aumenta en función de la intensidad del dolor. Y bueno, después de este breve resumen de todo lo que es esto, que es verdad que es complejo y además tendríamos que ir patología a patología o proceso a proceso para tener una idea más completa, podemos resumir un poco en lo que os he puesto ahí. La prevalencia del dolor pélvico crónico es variable, según los países vemos que varía, y las definiciones, y oscila entre el 15, 25 o 30%.
que afecta más a las mujeres, con prevalencia alrededor del 30% versus a hombres, que está también en un rango variable, pero en torno al 15% en nuestro medio, que se ve o se identifica en la literatura una mayor prevalencia en la población en edad reproductiva, pero, como he dicho antes, esto perfectamente se puede explicar por el posible sesgo de publicación. Hay más estudios, hay más conocimiento y, lógicamente, pues hay más, una prevalencia que parece mayor. Frecuentemente se asocia con procesos que ya hemos dicho y tiene importantes consecuencias sobre la productividad y en la calidad de vida. Y bueno, y ya para terminar mi presentación, pues aparte de daros las gracias por escucharme, yo os he puesto ahí una fotografía de un atardecer de Cádiz, que hay quien dice que es el más bonito del mundo mundial. Yo no sé si realmente eso es así, pero os puedo asegurar que es muy bonito y que además ese cielo rojo que llamamos arrebol, pues yo creo que merece la pena verlo, ¿eh? Y pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis que yo os pueda aclarar. ¿No? Dime. Sí, a mí me ha llamado la atención un dato que has dado sobre... ¿Te importa, perdona, te importa identificarte para que se...? Augusto Pérez, ginecólogo del Hospital Puerta de Llano. Ajá, muy bien. Un dato que has dado sobre dolor en la mujer, ¿no? Sí. Habéis comentado que iba disminuyendo. Conforme a... sí. Pero en una edad de hasta los 49 años, o sea, la edad reproductiva, podemos decir. Dime. Porque yo creo que ese dato se vea que es un proceso... se está hablando un poco del dolor cíclico. La realidad sí. Es que en la encuesta de salud del Ministerio del 2020 lo que dice es justo lo contrario. Dice que la mujer, según va avanzando en edad, tiene más intensidad de dolor y a veces implica en intensidad del abdomen. Sí, a ver, tienes que tener en cuenta en qué grupo se hace el estudio. El estudio es mujeres relativamente jóvenes, ¿no? Y luego son mujeres que probablemente la frecuencia de la dismenorrea y la dispareunia, que son fundamentalmente por lo menos la dismenorrea, va disminuyendo, ¿no? O sea, lógicamente yo creo que tiene esa explicación que yo entiendo, no es otra. O sea, que eso es, tienes que ver los resultados de los estudios, como ya he dicho, de forma parcial y centrarte en la población en la que se hace. No puedes generalizar. De hecho, yo ya he comentado que probablemente si haces un estudio, en el otro estudio donde había mujeres en edad reproductiva y no reproductiva, el riesgo era mayor en las de mayor edad. A ver, son no contradicciones, pero que aparentemente son contradicciones, pero por eso te tienes que fijar muy bien en cuando estás leyendo un artículo en epidemiología PASA, tienes que fijarte cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, en qué grupo de población, porque muchas veces te encuentras resultados que te chirrían, pero que realmente pues son porque se ha cogido un sector, podemos decir, y unas patologías como más características. Lo he puesto porque, bueno, me ha llamado la atención eso, la evolución de la intensidad en esos grupos concretos a lo largo del tiempo, pero evidentemente es en ese colectivo y en esas circunstancias. No sé si no aclara, pero bueno. Sí, vamos a ver, nosotros en 2014 hicimos un artículo sobre pacientes, características de pacientes y factores pronósticos que intervenían en intensidad del dolor en la ribarquia del médico, ¿no? Y uno de los factores que influía era la percepción. La percepción de dolor de la mujer menopáusica es mayor que la mujer no. Bueno, sí, bueno, por eso... Sí, pero que no me extraña, porque, bueno, en general el dolor crónico en general aumenta, o sea, es más frecuente, es más prevalente hasta cierta edad al menos, pero en un grupo de edad media mayor es más frecuente en toda la población, hombres, mujeres y en todos los grupos. Entonces no me extraña que os encontréis eso, pero también es verdad que estás hablando de otra patología concreta, que es la patología de la neuralgia. Claro, por eso, que es que todo depende, no se puede generalizar nunca. Y eso, bueno, los epidemiólogos siempre hacemos mucho hincapié en que cuando tú estás leyendo un artículo, estás viendo un artículo, te fijes mucho en
qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, dónde lo han hecho, porque los resultados pueden no ser iguales, en función de la patología, ya te digo, desde lo que analice. Entonces, bueno, pues sí. Dime. Sí, ya a ti sí te conocí ayer. No, pero está muy bien que estéis aquí, porque además es una patología muy... Como el foro es de los ginecólogos, es decir, yo creo que hay un dato que debéis de conocer, que en la guía lo apuntamos. Dime. Es decir, en estos momentos en los cuales las mujeres tienen pocos hijos y los tienen más tarde, ¿qué ocurre? Que hay más ciclos menstruales a lo largo de la vida de la mujer, obviamente. Sí. Entonces hay estudios muy interesantes que hablan de cuál va a ser, ¿me entiendes?, la evolución, la progresión del dolor pélvico de la mujer. De la predicción, que hace alguna predicción. Claro, porque si tú tienes más menstruaciones a lo largo de tu vida, los esquemas te van a decir, ¿me entiendes?, que va a haber más dolor, vinculado a la menstruación. Claro. Claro. Entonces, esto va a ir en aumento. Y no nos quepa ninguna duda. Es decir, independientemente de temas de envejecimiento, donde va a ser el pudendo y la vulva, claro, los problemas principales, pero la población joven va a ser el tema de endometriosis y relacionado con la menstruación. Pero cuidados con esa idea. Menos hijos y más tarde. Menor lactancia, por tanto, más digamos, más tiempo de menstruación. Bueno, perdón. Ese dato también habrá que irlo matizando, porque nunca se utilizó tanta anticoncepción hormonal en estos momentos, que enmascararía cualquiera de esos problemas. Y claro, anticoncepción hormonal de larga duración, es un 7%, 8% en este momento, más un 20% que hay de anticoncepción hormonal. Nos ponemos ya en oral, nos ponemos como un 27. Sí, pero 4 o 5 años. El dato que pongo no es recuperación, son estudios que han hecho en Estados Unidos de esperanza. Respecto a predicciones, ¿no? Lo que puede hacer la corrección, sobre todo de largo plazo, ¿me entiendes? Es decir, sí, que puede equilibrar, ¿sabes? Que por una parte aumenta, por otro disminuye. Seguro. Sí, supongo que, bueno, esto ha sido unas pinceladas, ¿no?, de algunas patologías concretas, de endometriosis hay muchísimas cosas, pero bueno, claro, que ya. Hay muy pocos estudios de, vamos, al menos de, a lo mejor una patología concreta, y yo me he centrado en lo que me he centrado, pero en general, de todo en epidemiología, en general, cada vez se van haciendo más, pero hay pocos estudios de seguimiento, hay pocos. Porque es verdad que son complejos, son caros y la gente pues desaparece del estudio cuando menos te lo espera. Pero bueno, es verdad que son los que realmente nos dan una información más completa respecto a futuro, ¿no?, a predicciones, a factores de riesgo que realmente te van a predecir qué es lo que va a ocurrir dentro de algún tiempo. Pero yo particularmente, claro, yo he buscado un poco más en términos genéricos, he encontrado poco claro, y mucho a lo mejor publicado en el campo de la ginecología, muy centrado en la mujer, y luego en urología, centrado en el varón. Entonces, datos globales de lo que es pues no, poco, en general poco, me ha llamado la atención, y casi antiguo, diría yo. Dime. Yo quería hacer una pregunta, bueno, felicitarte por tu trabajo. Bueno. Me llamo José Carragán, soy de la Unidad de Dolor de Vigo. Y quería... Alfonso, no se oye. Me llamo José Carragán, soy de la Unidad de Dolor no tengo. de Vigo. Y quería hacer una pregunta tanto a Inmaculada o en realidad a todos vosotros. Y estábamos hablando de un problema que tiene una componente, el famoso modelo biopsicosocial del dolor. Ahora acabamos de hablar un poquito de las cuestiones biológicas, sí, ligadas quizás al cromosoma Y o X. Y la pregunta es, ¿conocéis algún trabajo donde se haya visto si factores culturales, como pueden ser países islámicos, ¿no?, tienen un dolor pélvico crónico diferente a lo que podemos tener nosotros? Bueno, hay algún dato de prevalencia visto en Egipto
y en Brasil, bueno, ya no islámico, es de otra zona, pero bueno, con otras culturas podemos decir. Sí, con otras culturas. Y la prevalencia suele ser más alta, sí. Vamos, yo he visto en la revisión que tengo. Claro. Bueno, y luego hay cosas relacionadas con el abuso sexual, eso también, ¿eh? También he visto por ahí alguna cosa, no te sé decir el dato, pero sí que es verdad que es un factor que parece un factor de riesgo, y el estrés postraumático, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Entonces, bueno, pues todas esas cosas sí que hay factores culturales. Hay datos en cuanto a el nivel educativo más alto, por ejemplo, hay algún estudio en mujeres con un nivel más alto de educativo y social y tal, como más dolor, más riesgo. Pero bueno, no son especialmente concluyentes, o hay disparidad en cuanto a los resultados. Dime. Mi nombre es Elena Hashue, soy médico rehabilitadora y trabajo en el dolor aquí en la Universidad. Me llamó la atención una gráfica en la que la percepción de la calidad de vida o de otras esperas que venían afectadas por el dolor era mayor en pacientes que acudían a asociaciones de pacientes. Sí, sí. En algunas dimensiones de la calidad de vida, sí. Estas pacientes ya de por sí estaban muy afectadas cuando llegan a las asociaciones, o una vez que llegan a la asociación se dan cuenta que el resto de las esperas. Pues no te puedo contestar esa pregunta porque no lo ponía en el trabajo, pero sí te puedo decir que en términos generales los pacientes normalmente, bueno, eso vosotros lo podéis decir mejor que yo, cuando van a las asociaciones de pacientes, es verdad porque necesitan algo más, porque muchas veces no se le da la respuesta a la patología o el proceso que tienen, no se le da en la atención sanitaria, o es más tardía, entonces van en una situación, yo creo que peor, ¿no? No en general, yo creo que la situación de los pacientes en cuanto a su proceso patológico causante o relacionado con el dolor suele ser peor. Entonces por eso no me extraña a mí no me ha extrañado que la calidad de vida, igual que cuando van a un centro sanitario, no es lo mismo que tú hagas un estudio sobre cualquier patología en la población general que en un centro sanitario. La gente que va a tratarse a un sitio normalmente suele estar peor, ¿eh? Y yo creo que con las asociaciones de pacientes los perfiles son por el estilo. La experiencia que tengo por ejemplo, con fibromialgia en concreto, sí que es verdad que las mujeres que estaban allí, la verdad es que estaban bastante machacadas, podemos decir así, un poco en términos. Porque la sugerencia siempre en consulta es que acudan a una asociación donde tendrán más información, apoyo, personas con quien compartir y demás. Y es un poco por saber, yo por ejemplo particularmente se lo digo a todo paciente independientemente. Sí, a mí me parece fundamental, y yo creo que las asociaciones de pacientes, bueno, es que siempre las he defendido muchísimo, porque creo que muchas veces aportan recursos incluso que no se le puede ofrecer de primera línea. Muchas veces no hay psicólogos en las unidades de dolor o en otras unidades, y sin embargo allí, bueno, pues muchas veces te aportan. Y luego el compartir, bueno, lo que es el apoyo, ¿no? Yo creo que eso es mucho en cualquier patología, pero el dolor está más que demostrado en muchos ámbitos, sí. A ver, yo no sé... No, por alusiones de las asociaciones. Yo soy Noelia de la Asociación ADOPEC. Muy bien. De dolor pélvico crónico. Y sí que es verdad que a las asociaciones viene gente de todo tipo. Tenemos gente que viene muy mal y gente que no viene tan mal cuando ya habla con los demás. Nosotros lo que estamos es para dar el apoyo y sobre todo para orientar, porque muchas veces no saben dónde tienen que acudir. Y sí que viene de todo, y sobre todo el apoyo entre ellos, como nosotros decimos, porque somos todos pacientes, somos los raros, nos juntamos, y hablar entre nosotros de nuestras patologías y todo es como que nos sentimos más unidos y salimos adelante muchas veces por el apoyo que... Claro, y por compartirnos un poco el... Dime, sí. Yo sé que Victoria trabaja a nivel de estudios con la salud, porque soy matemática. Ah, qué bien. Tengo endometriosis y embarazada, y tuve un desgarro presa
viene, o sea, es general, ¿por qué en este programa no está incluida la psicología? Y sí que tiene. A ver. Yo. A ver, incluimos a una sexóloga que hace un poco el labor psicólogo, sexólogo y demás. Y bueno, una persona con una gran experiencia, ya la escucharás esta tarde. O sea, lo digo porque también, o sea, ella ha empezado diciendo que afecta mucho la parte... Sí, sí. Que afecta muchísimo, pero hemos querido englobar lo que es toda la psicología, sexualidad y todo en una misma persona, que es Marta, y que ya verás que te va a dejar impresionada. Bueno, pues nada más, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y yo creo que eso es lo que tiene esto, ¿no? Que permite compartir pues con ginecólogos, urólogos, con otras especialidades. Para mí particularmente es muy enriquecedor porque, bueno, yo me muevo más con los números y con esas cosas. Gracias.